Muy bien, entonces nuestra vocación en Cristo, el tema de la semana, versículo de memoria, Efesios 4:1, y vamos a leer la introducción. Dice así: hay una voluntad general de Dios para todos sus hijos, y hay una voluntad específica para cada uno de nosotros. Su voluntad general viene claramente expresada en la Biblia. Dios quiere que todos creamos en Cristo y nos arrepintamos, que todos seamos santos, que todos prediquemos el evangelio y hagamos discípulos, etcétera. Vamos a detenernos hasta acá. Bueno, esto lo podemos entender muy fácilmente. La voluntad general de Dios viene claramente expresada en la Biblia y es lo que Dios quiere para todos nosotros. Que nos arrepintamos, que vengamos al conocimiento de la verdad, que seamos santos, que dejemos el pecado, que prediquemos el evangelio, etcétera. Es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Sin importar su llamado específico, esto es el fundamento, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, dentro de esa voluntad, no aparte, ni fuera, ni haciendo un lado, dentro de esta voluntad general está la voluntad específica. También podemos encontrarla en la palabra de Dios, pero esto ya viene por revelación del Espíritu Santo, como al apóstol Pablo, que él descubrió que el versículo que decía que te he puesto para luz a los gentiles, bueno, él lo tomó como un rema para él, una palabra de Dios para él, y eso fue una revelación para él. En el capítulo 1 del libro de Jeremías podemos ver el llamado específico de Jeremías. ¿Okay? Y así cada hombre de la Biblia tiene un llamado específico, una asignación, una función, una misión, un trabajo que hacer de manera distinta. Entonces, voluntad general es lo que Dios espera de todos nosotros como hijos de Él. Pero dentro de la voluntad general está la voluntad específica, lo que específicamente Dios espera de Carlos Cruz, que es otra cosa que lo que específicamente Dios espera de María Sauri, que es otra cosa que lo que específicamente Dios espera de la pastora Rebeca. Aunque todos debemos predicar el evangelio, aunque todos debemos hacer discípulos, aunque todos debemos congregarnos, porque la voluntad específica no sustituye la voluntad general, sino que dentro de la voluntad general, lo que Dios espera que todos hagamos, desarrollamos nuestro llamado específico. O sea, ser santos, tener una relación personal con Cristo, predicar el evangelio y hacer discípulos, eso nos compete a todos, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro, al apóstol, a todos nos compete. Todos debemos hacerlo. Sin embargo, hay una asignación específica que Dios nos dio a cada uno de nosotros. A eso es lo que llamamos la voluntad específica aquí en la introducción. Por eso dice acá, donde después del etcétera, dice, pero dentro de esa voluntad general está su voluntad específica, la cual solamente es para usted, de acuerdo a lo que Él predestinó que usted fuese, y para lo cual también le equipó con dones para que pueda cumplir su voluntad. Esta voluntad específica es lo que también definimos como el llamado. Esta famosa palabra, el llamado, descubrir nuestro llamado, cumplir nuestro llamado. ¿Qué es nuestro llamado? Es la asignación específica que Dios le dio a cada uno de nosotros y por la cual existimos en esta generación. Tremendo. Es la razón de su existencia. Es la razón de su existencia, su llamado. Tiene que descubrir su llamado. Si usted no descubre su llamado, usted habrá vivido una vida donde nunca supo para qué fue puesto en esta generación. Nunca supo para qué recibió los dones que recibió.
Nunca supo por qué tuvo el carácter que Dios le dio, el temperamento que Dios le dio, la forma de pensar que Dios le dio, la personalidad que Dios le dio. O sea, todas esas cosas van a sumar al cumplimiento de el llamado específico que Dios nos hizo a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, como bien dice Efesios 1:4, que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Antes. No es algo que se le ocurrió a Dios cuando usted estaba en el vientre de su madre o cuando usted aceptó a Cristo. No, antes de la fundación del mundo ya había una predestinación. En este contexto, la predestinación es aquello que Dios estipuló para usted que usted fuese. Y esa es la razón por la que Dios le puso en esta generación con esos dones, con esos talentos, con esas habilidades, con esa personalidad, con esa forma de ser. Claro, todo está en bruto. Tiene que ser pulido, tiene que ser perfeccionado, tiene que ser formado. O sea, no crea que así como está así en bruto, perdónenme la palabra, no quiero, no sé qué otra palabra utilizar. Es la materia prima, vamos a llamarle de esa manera, pero todo eso tiene que ser procesado, tiene que ser formado, pulido, afinado, afilado, perfeccionado, establecido para que usted sea útil en las manos de nuestro Padre. O sea, que no cualquiera que diga, yo soy evangelista, listo, vámonos. No. Yo soy profeta, listo, voy a profetizar a todo mundo. No. Tiene que haber un proceso formativo para que podamos cumplir con nuestro llamado. ¿Ok? Bueno, y con base a la introducción, vamos a contestar el punto número 1, que tiene 4 incisos. Dice, según la introducción, conteste, ¿qué es la voluntad general de Dios? Bueno, ya lo vimos. La voluntad general de Dios es lo que Dios espera para todos nosotros como sus hijos. Es lo que Dios espera para todos nosotros como sus hijos. O sea, lo que Dios quiere en general. Que usted sea santo, que usted camine con Él, que usted se congregue, que usted se bautice después de conocerle. Bueno, lo que sabemos que Dios espera de todos, ¿ok? Y inciso B, ¿qué es la voluntad específica de Dios? Es lo que Él quiere para usted específicamente, particularmente, ¿ok? Dentro de su voluntad general está la voluntad específica. No aparte o no en lugar de, dentro. Todos debemos ser santos, todos debemos obedecer la autoridad, todos debemos congregarnos, todos debemos ser discipulados, pero unos van a ser apóstoles, otros van a ser profetas, otros van a ser maestros, otros van a ser evangelistas. Y dentro del llamado específico, escuche lo que voy a decir porque esto no está en el tema, dentro del llamado específico que Dios nos dio a cada uno de nosotros, también hay particularidades. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un apóstol a los gentiles. El apóstol Pedro era un apóstol a los judíos. Uno puede ser evangelista como Marcelo González a los migrantes. Uno puede ser pastor de niños. O sea que dentro del llamado específico hay sus particularidades. Hay pastores juveniles. Hay maestros de niños. Hay pastores matrimoniales. Y así podemos tener particularidades, especificaciones dentro de nuestro llamado. ¿Okay? Entonces usted tiene una doble tarea realmente. Tiene que descubrir su llamado dentro de los 5 ministerios y dentro de su llamado tiene que descubrir la particularidad de su llamado.
¿Qué hizo que Pablo sea el apóstol a los gentiles? Bueno, la estructura del pensamiento de Pablo era una persona eh, muy secular en términos ideológicos, filosóficos, conocía el mundo, conocía las costumbres paganas, griegas, egipcias, romanas, y entonces Dios le dice, hey, te he puesto por luz a los gentiles. Tienes un ministerio específico, ¿ok? ¿Ok? Mi esposa tiene un llamado muy especial para las mujeres de la cárcel, para los niños que están siendo vulnerados en sus hogares. Ella es específica, ¿ok? Ella está trabajando de manera específica. Cuando nos volvemos específicos, nos volvemos punzocortantes y somos más efectivos en el reino de Dios. Por eso es importante descubrir, inciso A, nuestro llamado, inciso B, la particularidad de nuestro llamado, ¿ok? Inciso C, en este contexto, ¿qué es la predestinación? Lo que Dios estipuló que seamos antes de la fundación del mundo. Esa es la predestinación. La predestinación es lo que Dios estipuló que seamos antes de la fundación del mundo. Claro, todos los llamados van a resultar en que nos convirtamos en el reflejo de la gloria de Dios. No importa si usted va a ser evangelista, como yo veo Ángeles, nuestra hermana Ángeles Benítez es evangelista, pero ¿a dónde va ella? A los hospitales. Dios le está dando una asignación. Ella es evangelista, pero ¿a dónde va? A los hospitales. Entonces, no importa cuál es nuestro llamado y cuál es la especificación o digamos la particularidad de nuestro llamado, al final todos debemos reflejar la gloria de Dios. Esto es la predestinación. Claro, en este contexto no estoy hablando de soteriología, que ya estaríamos hablando de otras cosas, pero en términos de llamado, esto es la predestinación, lo que Dios estipuló que seamos. Bueno, no va a dar en la línea, pero lo puede poner acá a un ladito. Lo que Dios estipuló que seamos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se le llama también a la voluntad específica de Dios? Se le llama llamado. Es nuestro llamado, ¿ok? Es nuestro llamado. Punto número 2 y punto número 3 van en línea con el punto número 1. Dice el punto número 2, piensa que es importante conocer la voluntad general de Dios. ¿Por qué? Bueno, por supuesto que lo es. Porque la voluntad general de Dios es el fundamento de la vida cristiana. ¿Ok? La voluntad, ¿es importante conocer la voluntad general de Dios? La respuesta es sí. Porque la voluntad general de Dios es el fundamento de la vida cristiana. O sea, no puede usted decir, yo soy profeta, yo no me santifico. No, no. Por eso tenemos que formar, por eso tenemos que discipular. Porque luego hay gente fluyendo en sus dones a un nivel alto, pero no están formados y luego están haciendo cosas indebidas. Entonces, el fundamento es el llamado general. Sea lo que usted sea, debe ser santo, como Dios es santo. Sea lo que usted sea, debe evangelizar, debe ganar almas, debe congregarse, debe sujetarse a una autoridad como el centurión romano. No ande como llanero solitario por la vida, profetizando a este, profetizando al otro. No, usted tiene que, dentro de la voluntad general, desarrollar su llamado específico. Entonces, ¿es importante la voluntad general? Pues por supuesto que es importante conocer la voluntad general de Dios porque es el fundamento de la vida cristiana. Punto número 3, piensa que es importante conocer la voluntad específica de Dios, el llamado. Sí. ¿Por qué? Porque es mi misión
en la vida. Es mi misión, mi llamado es mi misión. Y créame, 80 años es poco tiempo para desarrollar un llamado. Así que ya perdió demasiado tiempo. ¿Ok? Ya no le queda mucho tiempo. Trabaje con ahínco para que pueda cumplir su llamado. 80 años es poco tiempo. Declaro que vamos a vivir más. El Señor dijo 120 en Génesis capítulo 6. Pero es poco tiempo para cumplir un llamado. El desarrollo de un llamado lleva años, lleva décadas, y tenemos que ser formados. ¿Ok? Entonces, la voluntad general es el fundamento de la vida cristiana. La voluntad específica es mi misión. Mi misión la voy a desarrollar partiendo del fundamento, no sin el fundamento, partiendo del fundamento. Cualquier comentario, con mucho gusto lo comentamos. ¿Ok? Muy callados hoy, hermanos. La semana pasada todos estaban los mensajes a cada rato. Pero bueno, a lo mejor yo quiero pensar que está así como absorbiendo la palabra, que está usted recibiendo la palabra sentado allá con su Biblia, con su libreta devocional. Amén. Absorba la palabra. Hay un comentario de la doctora Cintia: capacitados y constantemente supervisados con rendición de cuentas porque luego nos desviamos. Exactamente. Exactamente. Gracias, María, por el comentario. Está bueno el tema, pastor. Sí, lo que comenta Cintia es muy importante. ¿Por qué? Porque las unciones que Dios nos da, recuerden lo que le voy a decir. Recuerda, mi pastor me lo decía. La unción sin carácter te puede destruir. La unción sin carácter te puede destruir. El carácter sostiene los dones. No los dones deben sostener al carácter. Eso es en el mundo. En el mundo la gente vive de sus dones, no de su carácter. Tienen dones, tienen talentos, hacen cosas de acuerdo a esos dones, pero no son santos, no son obedientes, no caminan en integridad. Entonces, a ellos su don sostiene su vida, su carácter, y cuando se termina el don, allá terminó su vida útil, su vida productiva. En cambio, nosotros no. El carácter es lo que es formado, y el carácter sostiene la unción, sostiene el don. Si no formamos el carácter, la unción nos puede destruir. Le pongo un ejemplo muy común. Un ejemplo muy común. Por desgracia. Los pastores tienen una unción de atracción. Los pastores tienen una unción paternal. Si ellos no están formados, corren el riesgo de caer en pecado. ¿Por qué? En pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque su misma unción, que es de atracción, van a atraer personas del sexo opuesto. Y si ellos no están formados, las personas que atraen del sexo opuesto pueden en algún punto cruzar una línea y dejar de ver al pastor y empezar a ver otras cosas. Y el pastor en algún punto deja de ver la oveja y empieza a ver otras cosas. Y entonces, el pastor, si no está formado, su misma unción, su mismo don puede llevarlo a una situación complicada. No es que el don sea dado por Dios para esto, por supuesto que no, pero si el carácter no está formado, la unción puede destruir a la persona. Por eso tenemos que estar formados, número uno. Y número dos, por eso tenemos que estar rodeados. ¿De qué se debe rodear un pastor? Preferentemente que se rodee de profetas. Un pastor debe estar rodeado de profetas, que lo cuiden, que le muestren las señales amarillas cuando está cruzando las líneas.
Por otro lado, el profeta es muy solitario. El profeta pasa mucho tiempo con Dios y casi no le gusta pasar tiempo con la gente. Si no está formado, pudiera correr el riesgo de volverse un ermitaño, aislarse, una persona solitaria. Necesitamos la formación y necesitamos los 5 ministerios operando alrededor de nosotros para que seamos protegidos y para que podamos complementarnos. Nirva comenta, está muy claro, muy específico e interesante. Y José comenta, aceptar ser enseñados, discipulados para encontrar nuestro llamado específico para servir. Amén. Sí. Vamos a continuar entonces con el siguiente punto. El texto del punto número 3 dice, todos debemos saber quiénes somos en Cristo. Solo así podremos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y ser más efectivos en el reino de Dios. Esto es importante. Tenemos que saber qué somos, quiénes somos. Yo le dije la semana pasada, la única manera en que podemos saberlo es poniendo nuestras manos en el arado, poniendo nuestra vida en el altar. Yo como un ministro de Cristo, con 27 años de experiencia, tengo ya el ojo afinado y puedo ver los rasgos del carácter de cada persona y yo puedo darle una opinión muy certera, muy cercana a lo que pudiera ser su llamado. Pero si usted no está sirviendo, no puedo darle esa opinión porque no hay rasgos puestos en el altar. No hay nada, no se ve nada. Tiene que haber servicio. Tiene que haber un trabajo en el arado para que afloren esos rasgos y podamos decir, mira, este hermano es evangelista por esto, por esto y por esto. Mira, este hermano es pastor por esto, por esto y por esto. Este otro hermano es profeta por esto, por esto, por esto. También ya le comenté que en nuestro libro de fundamentos, allá usted va a poder ver los perfiles de cada uno y usted se va a identificar que tiene uno predominante. Todos debemos hacer de todo y todos tenemos un poco de todo, pero hay uno que es predominante, ¿ok? Ahí es donde debemos nosotros desarrollarnos, desarrollar nuestra fortaleza, no tratar de desarrollar nuestra debilidad. No, desarrolle su fortaleza porque su debilidad va a ser suplida con otro ministerio. Así que usted desarrolle su fortaleza. ¿Ok? Son contrapesos que hay en el ministerio. Entonces, pero esto solo lo podemos descubrir, dice el texto, por revelación de Dios, pasando tiempo con Él, poniendo nuestras manos en el arado y sirviendo en su casa. Ok, vamos a decir que pudiéramos decir 3 factores. Esto no está en el texto, así que nada más se lo voy a pasar al costo. ¿Cómo descubrimos nuestro llamado específico? Bueno, hay 3 factores. Uno es sirviendo, poniendo nuestras manos en el arado o poniendo nuestra vida en el altar. Sirviendo, 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 sirviendo. Así van a aflorar los rasgos de carácter de cada uno de los 5 y vamos a descubrir qué es lo que somos. Y tenemos que descubrirlo para que sepamos cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y quiénes somos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo? Ok, número 1, sirviendo. Número 2, por revelación. El llamado llega por revelación, ¿ok? Pero la revelación es una confirmación. ¿Cómo es la revelación? Bueno, viene a través de leyendo la palabra, pasando tiempo con el Señor, un sueño, una persona toma un sueño, viene y le dice, bueno, ya tiene usted allá algo que debe ser confirmado. Y número 3, por guianza pastoral. Los pastores, los hermanos maduros que tenemos años en Cristo, podemos darle una opinión muy cercana a lo que es su llamado. Ahora, repito, dentro de su llamado hay particularidades.
Por ejemplo, comentaba la semana pasada de María, que yo puedo ver rasgos de pastora tanto en él, tanto en ella, perdón, como en Joaquín. Y tienen una particularidad, su llamado. Son pastores juveniles. O sea que hay una particularidad. Son pastores, pero son eficaces con los jóvenes. Hay otros pastores que son eficaces con los niños. Pensemos en Saúl y en Laura, que también yo creo que ambos son pastores, son muy dedicados, cuidan mucho la parte espiritual. Lo mismo era nuestro hermano, bueno, no era, es nuestro hermano, el pastor Adolfo, la pastora Martita, pastores, son pastores. Y tenían una asignación particular a los jóvenes. Saúl y Laura, una asignación particular a los adolescentes. Pastores Francisco y Lorena, ambos son pastores. Tienen una particularidad hacia matrimonios. Por eso es importante entender, saber nuestro llamado, número uno, y número dos es saber la particularidad dentro de nuestro llamado. Pero a temprana edad cristiana es muy difícil verlo. O sea, si usted tiene un año en Cristo, no me pregunte, porque ¿cómo lo voy a saber? Todavía no han aflorado esos rasgos. Tiene que estar, cuando hablamos de poner las manos en el arado, tiene que estar en el ministerio. Tiene que haber pasado los procesos, haber sido enviado, estar pastoreando gente y en un par de años podemos decirle más o menos cuál es su llamado. Y cuando se lo digamos, simplemente vamos a confirmar lo que ya el Espíritu Santo puso en su corazón. La pastora Patti hace un comentario, dice, pregunta muy frecuente, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro llamado? Bueno, ya lo comenté, creo que la pregunta ya tiene algunos minutos. Ok, servicio, dijimos revelación de Dios y también por confirmación de hermanos maduros, ¿ok? Amén. Ana Lilia, caminando en el servicio, seremos sorprendidos. Bueno, sí, exacto. Doctora Cintia, creo que lo más importante es reconocer lo que no tengo o no soy. Al menos ya tengo muy claro cuando veo aptitudes en otros que no tengo. Bueno, sí, ya te me estás adelantando, porque ese es el tema de la próxima semana, ¿ok? Porque sí, vamos a ver que cuando uno descubre su llamado, también descubre lo que no es. Y eso es muy importante, porque Juan el Bautista, cuando le dijeron, hey, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no soy. O sea, primero dijo lo que no era y luego dijo lo que era. Cuando usted descubre su llamado, usted ya sabe lo que no es. Pero bueno, ese tema viene pronto. José Acosta, no se puede conocer el llamado si no nos sometemos a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a continuar. Me encanta este tema. Usted creo que puede verlo, pero me fascina este tema. Punto número 4. En Efesios 4:1, ¿cómo dice Pablo que debemos andar? Vamos a Efesios 4:1. Ok. Dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ok. Esta es la respuesta bíblica, pero vamos a ponerlo con palabras más coloquiales. ¿Ok? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo dice Pablo que debemos andar? A la altura de su llamado. Ande a la altura de su llamado. Si usted es pastor, ande a la altura de su llamado. Si usted es evangelista, póngase a ese nivel. Y camine a la altura, con la dignidad del llamado. ¿Ok? Punto número 5, según el verso 7, ¿qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros? Vamos a ver, vamos a saltar al verso 7, que dice, pero a cada uno de nosotros, esto es importante, cada uno de nosotros, ¿esto incluye a todos?
o solamente a unos 5 o 6 dentro de la iglesia? Nos incluye a todos. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. Vamos a cambiar a color verde. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, ¿qué vemos acá? Vemos muchas cosas en este versículo 7. ¿Qué es el don de Cristo? Bueno, lo dice el versículo 11. Lo dice el versículo 11. El don de Cristo es el don que Cristo nos da. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor o sea maestro. El don de Cristo, esto que vemos acá, el don de Cristo es el don de los 5 ministerios que Cristo nos da. Uy, quedó medio raro esto. Vamos a ponerle mejor amarillo. El don de Cristo es uno de los 5 ministerios, uno de los 5 dones ministeriales. Ese es el don de Cristo. Estoy yendo en sentido contrario en el versículo para que vayamos agarrando la enseñanza. Ahora, el don de Cristo es una gracia especial. Si usted es pastor, usted tiene una gracia especial. Usted tiene un poder, una unción de atracción, una unción paternal. Usted tiene misericordia. Usted tiene preocupación por las ovejas. Nadie mejor que usted en hacer discípulos. Esa es una gracia. Es una gracia conforme a la medida de ese don. Es decir, cada don tiene cierta medida de gracia. Si usted es evangelista, usted tiene la gracia para ganar almas. Usted habla y los mundanos paran la oreja. El pastor habla y las ovejas paran la oreja. El maestro habla y se destapan los oídos. Tenemos una gracia especial conforme a la medida del don de Cristo, pero es dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros? Una gracia especial conforme a nuestro don. Esa es la respuesta. Una gracia especial conforme a nuestro don. El profeta, ¿qué es lo que tiene? El profeta tiene una gracia especial para tener sueños, visiones, revelaciones. El profeta ve cosas que otros no ven. Tiene una gracia especial. El profeta sueña sueños. Tiene una gracia especial. El apóstol tiene la gracia especial. El apóstol es un organizador. El apóstol tiene la capacidad de gobernar, de gestionar ministerios. El apóstol puede tener imperios, apostolados enormes que cubran países enteros, regiones enteras, Latinoamérica, boom. Tienen una gracia especial que no tiene el evangelista, que no tiene el maestro. El maestro tiene una gracia especial para, número 1, entender misterios y, número 2, explicarlos de tal manera que lo entienda hasta un niño de 5 años. Es una gracia. A cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia, una gracia especial conforme a la medida del don de Cristo. Y cuando hablamos del don de Cristo, nos referimos, por supuesto, a los 5 ministerios. Punto número 6. ¿Cuáles son esos dones de Cristo según el verso 11? Ya lo dijimos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Son 5, no son 4.
porque algunos dicen que el pastor y el maestro es uno. No, son 5, ¿ok? Son 5. Pastor es uno, maestro es otro. Claro, podemos fluir en los 5. De hecho, el apóstol tiene la habilidad de operar bastante bien en las 5 unciones, pero tiene la suya. El maestro puede evangelizar, el pastor puede profetizar, el evangelista puede enseñar, ¿ok? Pero cada uno tiene sus fortalezas, ¿ok? Ahora, quiero decirle algo, una pregunta que me hicieron en la semana. No hay dones exclusivos de uno o exclusivos para otro. Todos los dones del Espíritu Santo son para todos. El evangelista puede profetizar. El evangelista puede tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad. El maestro puede profetizar. El maestro puede hablar en lenguas. El apóstol puede sanar enfermos, puede echar fuera demonios. El pastor puede profetizar, puede tener palabra de sabiduría, etcétera. Todos los dones espirituales no son exclusivos para uno u otro. Los dones naturales, los dones del Padre no son exclusivos para uno u otro. ¿Ok? Claro, de acuerdo a la estructura de nuestro llamado, vamos a desarrollar más unos que otros. Por eso, el evangelista desarrolla los dones de sanidades más que los otros, porque ahí está en la calle orando por los enfermos. Muchos conocen el ministerio de Tonder Sondergaard, que es un evangelista danés. Hay que entender que es evangelista. No base su teología en las enseñanzas de Torben. Tonder, dije, es Torben. ¿Por qué? Porque él es evangelista. Él no es maestro, él no es apóstol, él es evangelista. ¿Ok? Entonces, tenemos que ubicar a los 5 ministerios en donde van. José Acosta comenta, por eso es muy importante tomar los cursos desde Fundamentos hasta Visión para encontrar el llamado. Sí, en Fundamentos 2 nos estacionamos en este tema. Sí, comenta la doctora Cintia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Exactamente, ahí está. Usted fluye en todos, pastor, pero innegablemente su llamado es maestro. Cuando usted habla, todos escuchan. Ah, qué linda, María. Pues sí, como pastor tengo que fluir más allá de mi don y me toca hacer cosas que no son fáciles para mí hacer, pero como Pablo dijo a Timoteo, haz la obra del evangelista. También nos toca evangelizar a veces, nos toca pastorear, ¿ok? Y yo necesito profetas. Yo me he rodeado de profetas porque la parte espiritual es la que más me complico, ¿no? No tengo sueños, visiones, tanto como otros. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Me he rodeado de profetas. Y yo le he dicho a varias personas, Cintia es una de ellas, Brian es otro y algunos otros, cuando tengas una revelación, cuando tengas un sueño, dímelo. Y hay hermanos, Marcia Morán también, en los tiempos de adoración llegaba y me decía, mira, vi una luz aquí al frente, no sé, vi esto, vi lo otro, gloria a Dios. O me daba una palabra, esta palabra me vino, ok, bueno, gloria a Dios. Tenemos que complementarnos, tenemos que rodearnos de otros ministerios, de otros llamados para que estemos completos. Dice, ojo acá porque esto es importante. Los 5 dones ministeriales son 5 aspectos diferentes del carácter de Cristo. Tienen cosmovisiones diferentes, pero no son antagónicos, sino complementarios. Ojo acá. De aquí derivamos al punto número 7, sabiendo de antemano Pablo que los 5 dones ministeriales ven la vida de manera diferente, que nos exhorta en los versos 2 al 4. Ok, ojo aquí, porque esto es importante. Mira el verso 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Ya solo el verso 2 ya lo dijo todo, ¿no? Solo el verso 2 ya lo dijo todo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu
en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ok? Entonces, Pablo, sabiendo que los 5 dones ministeriales son 5 aspectos distintos del carácter de Cristo, son 5 cosmovisiones distintas, son 5 maneras distintas de ver la vida, son 5 formas de pensar distintas, son 5 maneras de tratar de resolver los problemas, son 5 opiniones distintas, opinan distintos. Sabiendo esto, Pablo, que los 5 dones ministeriales tienen cosmovisiones distintas y que debido a estas cosmovisiones distintas y caracteres distintos van a chocar entre sí, el apóstol Pablo, previendo esto, nos dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Necesitamos amor. A veces los 5 ministerios no fluyen en amor. A veces el evangelista no tiene amor, el profeta no tiene amor, el maestro no tiene amor, y entonces empezamos a ser ríspidos. No, tenemos que entender que la maquinaria de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es como engranajes de metal, ¿ok? Imagínese una maquinaria sin grasa, sin aceite. Va a rechillar, ¿no? Van a sacar chispas los metales cuando friccionen entre ellos. Entonces, ¿cuál es la grasa? ¿Cuál es el aceite que lleva la maquinaria? El amor. El amor. Tenemos que tener amor, paciencia, humildad, mansedumbre. El profeta tiene que ser paciente con el pastor. El evangelista tiene que ser paciente con el maestro. El maestro debe de enseñarle al evangelista más teología, porque tiene que ser paciente, y así, cada uno. Comenta Cintia también: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Bueno, aquí está como anillo al dedo este versículo. Ok, muy bien, entonces pasamos. ¿Qué nos exhorta en los versos 2 al 4? Trabajar en amor, trabajar en amor. Vamos rápido con el último punto. Según los siguientes versos, ¿cuál es el fin de que estos dones trabajen juntos? Ok, si estos dones, si logramos tener el amor, la paciencia, la humildad y la mansedumbre, y estos dones logramos que trabajen juntos, porque no debe haber solamente un pastor en una iglesia, sino debe haber una red de pastores. No debe haber solo un evangelista, sino muchos evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles. Entonces, todos, cada uno fluyendo en su don, dentro de la voluntad general, los parámetros generales, se desarrollan los llamados específicos, y entonces, si trabajamos juntos, vamos a lograr que seamos el cuerpo de Cristo tal y como Cristo quiso que sea en el Nuevo Testamento. Entonces, si logramos eso, mire lo tremendo que vamos a lograr. ¿Cuál es el fin de que estos dones trabajen juntos? Inciso A, verso 12, dice: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es capacitación, entrenamiento. Si quiere poner en la línea, capacitación, entrenamiento, esto es lo que van a hacer los 5 ministerios. Edificación del cuerpo de Cristo. Mire todo esto. Esto logran los 5 ministerios trabajando juntos. Capacitación, perfeccionamiento, edificación,
entrenamiento. Eso es lo que logran los 5 ministerios trabajando juntos. Inciso A. Inciso B, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí estamos hablando de un trabajo fuerte por parte de los maestros, la unidad de la fe, la doctrina, la teología, la palabra y el conocimiento del Hijo de Dios, la revelación del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Okay? Esto es crecimiento espiritual para todos. Entonces podemos poner en la línea unidad, doctrina, teología, revelación de la persona de Cristo. Si no tenemos la revelación de la persona de Cristo, es como que usted corra una carrera sin saber dónde está la meta. Es como usted se suba a un taxi y le diga al taxi, y el taxi le diga, ¿a dónde le llevo? Usted le dice, a donde sea. Donde usted quiera dejarme, ahí déjeme. No, usted tiene que saber cuál es la meta, cuál es la altura del varón perfecto. Esto lo hacen los maestros, los profetas, los apóstoles, con su enseñanza. Ellos revelan la medida, el carácter de Cristo, revelan la estatura del varón perfecto. ¿Ok? Ese es el inciso B. ¿Cuál es el fin de que estos dones trabajen juntos? Inciso C, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con artimañas, con astucia las artimañas del error. Entonces, verso 14, crecimiento espiritual. Para que ya no seamos niños fluctuantes, estamos hablando de crecimiento espiritual. Esa es la línea del inciso C, crecimiento espiritual, madurez, formación, estabilidad, liderazgo. Inciso C. Mire todo lo que hacen los 5 ministerios trabajando juntos. Y el inciso D, versos 15 y 16. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Crezcamos en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, estamos hablando de unidad, crecimiento, unidad, sujeción a la cabeza, por todas las coyunturas son las relaciones ministeriales, ¿ok? Si usted tiene un discípulo, su relación con ese discípulo es una coyuntura en el cuerpo. La relación suya con su líder es otra coyuntura, ¿ok? Entonces, las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo unidad. Estamos viendo unidad, estamos viendo una construcción corporativa, una estructura corporativa, las coyunturas, las relaciones se fortalecen y entonces somos un cuerpo fuerte, somos un roble, somos una estructura que no se va a caer, ni una pandemia, ni una guerra, nada nos va a derribar porque las coyunturas están fuertes. Eso es lo que producen los 5 ministerios trabajando juntos. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Liliana Reyes comenta, si todos trabajamos juntos, edificamos la iglesia. Ya, resumiste el punto número 8. Resumiste el punto número 8. Muy bien. Vamos a cerrar con el texto de abajo. También Cintia comenta, muy hermoso que Dios nos permita ser así, pastor. Amén, 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 amén. Cuando yo entendí esta enseñanza, Cintia, descansé, porque yo
Antes, recuerdo cuando había un equipo misionero para ir a África de mi iglesia, yo me preocupaba porque yo decía, yo no siento ir, pero ni modo, tengo que ir, porque yo pensaba que yo tenía que hacer todo lo que los demás hacen. Pero uno descansa. Y como tú dices, uno sabe quién es en Cristo, y al saber quién es en Cristo también sabe quién no es en Cristo. Y como yo sé que no soy profeta, necesito al profeta. Necesito que el profeta esté cerca de mí. Y como yo sé que no soy evangelista, necesito al evangelista cerca de mí también, para que hagamos equipos ministeriales y cumplamos la gran comisión. Es tremendo. ¿Cuánta bendición, dice el texto final, hay en los 5 ministerios? Por eso es importante saber quiénes somos en Cristo y andar en la vocación de nuestro llamado y conocer a los demás y valorarlos aunque sean diferentes. Valorarlos aunque sean diferentes. Y unirnos en humildad para hacer un altar digno de la presencia de Dios. Yo creo que esta enseñanza va a traer mucha bendición porque pues entendemos que somos distintos, que nuestras diferencias no son sino manifestaciones del carácter que Dios puso en cada uno de nosotros, de la unción y el llamado que Dios nos dio. Y entonces, ahora entendemos que no nos debemos pelear, que profetas y maestros, profetas y pastores no se deben andar peleando, sino deben complementarse, supliendo las debilidades del otro por medio de las fortalezas de uno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a cerrar con el texto de la derecha. Dice fechas importantes. Dicen que hay 3 fechas importantes en nuestra vida. Número 1, la fecha de nuestro nacimiento, nuestro cumpleaños. Número 2, la fecha de nuestro nuevo nacimiento, el día que recibimos a Cristo. Y número 3, la fecha en que supimos por qué sucedieron las 2 anteriores. O sea, cuando descubrimos nuestro llamado. Cuando descubrimos nuestro llamado, entendemos por qué somos como somos. ¿Por qué vemos la vida de cierta manera? ¿Y por qué Dios nos ha dado los dones que tenemos? También aprendemos que no somos, lo que decía Cintia. Lo que no tenemos, nuestras carencias y lo que Dios le dio a otros. Qué hermoso es nuestro Padre, ¿no? No le da todo a un solo hombre, sino que reparte dones para que aprendamos a ser humildes y depender unos de otros. Porque en la iglesia, el pastor, esa es una posición, una función, pero el pastor no tiene todas las respuestas. El pastor necesita los demás ministerios que le suplan sus carencias. Y si somos humildes, podemos recibir unos de otros y formar equipos con contrapesos. Esta palabrita es muy importante. Esta palabrita es muy importante. Yo creo que en el gobierno de nuestro país, nuestro presidente necesita gente que ponga contrapesos en su gabinete y no solamente gente que le digan que sí a todo. Los contrapesos nos ayudan, que nos hagan cumplir, fielmente la voluntad de Dios y nuestro llamado, tanto personal como corporativo. Efesios 4:1, versículo de memoria, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, gloria a Dios por esta enseñanza. La pastora Lizzy comenta: wow, tremendo tema, pastor. En estos tiempos se necesita saber que no hay autonombramiento en los 5 ministerios. Todo lleva el proceso de formación de carácter. Muchos toman a la ligera la imposición de manos en algún llamado que por eso falla, por esa falta de formación que tampoco, se me fue acá, que tampoco se someten a la voluntad de Dios.
tienen un abuso de autoridad. Es importante los procesos que llevamos por medio del discipulado para ir descubriendo el llamado al cual Dios nos ha asignado. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vivimos en una generación donde la gente se está autoenviando, se están autodenominando y muchas veces sí son lo que son. Muchas veces alguien que se autoproclama profeta, muchas veces sí es un profeta, pero no está certificado, pero no está acreditado, pero no está habilitado. Necesitamos pasar procesos de discipulado para que nuestra iglesia local pueda habilitarnos y entonces cumplir nuestro llamado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Oración para David Israel Raigosa, desahuciado. Vamos a orar por él. Amén. Vamos a orar por él. Liliana comenta, tenemos una idea como hermanos de ser individuales, pero en Cristo somos un engrane. Muy bien, sí. El individualismo se tiene que romper, se tiene que terminar con el concepto del cuerpo. Y finalmente Nirva comenta, amén, súper, y va a haber revolución y revelación en cada célula también, descanso a muchos. Muy bien, vamos a orar para terminar esta enseñanza. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por los dones que has repartido en nuestra iglesia. Bendigo a los que son llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Padre, que cada uno encuentre su lugar en tu cuerpo y empiece a caminar en ese llamado, Padre, para que el día de mañana, habiendo sido procesados, habiendo sido formados, puedan ser habilitados para andar en tu reino y para ministrar, no solamente la iglesia local, sino a todo el cuerpo de Cristo. Padre, estamos orando por David Israel Raigosa. Pedimos que toques con tu Espíritu Santo esta vida y tú la bendigas, Padre. Sánalo, Padre, lo ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo de estar aquí conmigo esta hora de estudio bíblico. Les mando un abrazo fuerte. Estoy para servirles en cualquiera de sus dudas, sobre todo de este tema, y estamos viéndonos pronto. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos y buenas noches.